Eso es como si vas ahora al Sportium y en la ruleta tienes a Mario, a Sonic. A ver, los juegos eran muy buenos, pero traían un problema. Te doy 1.200 euros para que te compres 2 juegos de Neo Geo para que puedas jugar en tu casa. Las 3 sagas más grandes de videojuegos de lucha las sacó SNK. Tiene una historia muy buena, interesante. La pena es que a día de hoy no se haya sabido mantener con las más grandes. Y Por eso molaba un digo montón. que Neo Geo es uno de los padres de los videojuegos. ¿Qué tal, amiguitos y amitas del arcade? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Muy tus bien. vacaciones? Pues bien, pero he vuelto y pues... Yo- Recibo insultos por tu parte. Sí, es que te echaba de menos. Yo soy así. Esa es manera de expresármelo. Yo soy una persona que cuanto más quiero, más insulto. Pero el problema, Luis, es que te me has ido una semana Ujú. y hemos abandonado el contenido. Ha intentado grabar el vídeo, él lo ha intentado, Lo he intentado, pero sí. me ha echado mucho de menos y no ha Es sido que- capaz de contenerse las lágrimas. Era poner la cámara y se le saltaban. Es que me daba vergüenza hablar solo. Es que no es lo mismo hacer el vídeo los dos que el monólogo delante de la Y cámara. cuesta mucho. Sí. Es algo que yo Entonces, podría hacer, pero y tú lo haces muy bien y yo no. Y hago otras cosas muy bien. Bueno, chaval, Bueno. ¿a qué hemos venido? Hemos venido a hablaros de una de las industrias una de las empresas de videojuegos más importantes Efectivamente. de toda esta industria, que es Ya nada más y nada menos queríamos hablar de ella, Ujú. que tocaba. Neo Geo. Pero bueno, lo vamos a hacer en formato, digamos, narración retrospectiva. Sí, tenemos varios puntos importantes de los que hablar y os los vamos a exponer. O sea, básicamente vamos a ir un poquito a la parte antigua, ¿no? Del operador, a la parte donde el operador tenía que decidir qué máquinas iba a poner. Ujú. Porque al final, claro, un salón recreativo, pues antiguo, pues habían 14, 15, 20 máquinas. Claro. Pero Y había que elegir Y cuáles había que porque elegir. lo que interesaba era generar. había que elegir muy bien. Y entonces, claro, lo que molaba en antaño es irte a un sitio y encontrarte cosas nuevas, pero eso no era tan Claro. fácil. Igual una máquina que de repente no recaudase tanto, pero que estuviese ahí la pudieses probar. Correcto. Y entonces, claro, había un mueble, un juego, un mueble, un juego, un mueble, un juego. Y entonces, al final, pues hubo grandes empresas que encontraron ahí el nicho para conseguir darle ventajas al operador a la hora de cambiar juegos. Y SNK es Sí. una de ellas. Y desde luego tiene una historia muy buena, interesante. La pena es que a día de hoy no se haya sabido mantener con las más grandes. No, A mí por sinceramente desgracia- me da pena porque lo ha hecho muy bien Por desgracia y no. es precursora en muchas cosas. Claro, pues básicamente estamos hablando de SNK, del sistema Neo Geo, en este Ujú. caso, que fabricaron. Y entonces, bueno, pues una de las grandes cosas que tenías es que tú, como operador, tenías grandes placas que a veces eran complicadas de gestionar, los monitores, y SNK pues inventó una placa Neo Geo, en este caso la AES, y era muy fácil de cambiar con cartuchos. No. Entonces tú podías poner tus cartuchitos de los juegos como operador, después con el sistema MVS y placas de 1, de 2 o de 4 jugadores, de 4 juegos. Y la verdad es que estaba fantástico. Y el jugador que iba al salón recreativo, claro, tú ibas, escuchabas la mítica cancioncita de cuando arranca Neo Geo, Que no la sabemos todos. que es muy chula, y sabías que había ahí un juego grandioso, Claro. fuese el que fuese. Sí. Y después, mucha gente no lo sabía, pero había un botoncito de opción que tú le dabas y si la placa era de 2, cambiabas entre cada Tenías juego, doble juego. o ya sola iba cambiando, rotando, Ujú. o la de 4 que te permitía hacer lo mismo. Y estaba muy chulo. Y claro, el mueble, si tenías un mueble original de Neo Geo, que eso era guapísimo, arriba estaban las marquesinitas donde te enseñaba cada juego que iba a haber en ese mueble, ¿no? Que son bonitas las marquesinas. Muy ¿no? chulas, muy chulas. Estaban muy chulas porque te las vendían, te vendían sus cajas. Entonces, bueno, Vas a enseñar ya tu tesoro. No has tardado nada, esto es el sistema de MVS, pero básicamente aquí dentro tú tenías, aparte del cartuchito, pues tú tenías tus marquesinitas, ¿no? Que era pues, una cosa muy sencillo, que tú con 2 tornillitos, pues el mueble lo abrías y lo ponías arriba, ¿no? Este no es, o sea, esto es para que os hagáis una idea, ¿no? Pero bueno, era un cuadradillo de este tamaño y lo ponías y dabas una Está idea muy al guay. jugador de qué se iba a encontrar, ¿no? Claro. Aparte del vídeo que obviamente estaba pasando el videojuego, ¿no? ¿El juego no lo tienes? Sí, pero está puesto atrás. En la versión de MVS lo pusimos en una de las máquinas. Guay. Para que veáis que tenemos todo original. Correcto. Realmente el sistema caro a fecha de hoy es el AES, que es el sistema de hogar. Sí, este barato no es. Los de MVS, que son los de arcade, también son caros. O sea, hay Sí, juegos sí, que sí. siguen siendo muy caros, Vamos a hablar de eso a lo largo del que vídeo. cuesta porque- bastante encontrarlos. Entonces, bueno, pues básicamente pues os traemos
un top de cosas que pasó con la compañía SNK y 10, digamos, historias tanto buenas como malas de la compañía. Vamos a empezar por lo que es el nacimiento de esta empresa, que fue en el 1978. Y pues nace en el momento de los videojuegos, en el auge, cuando estaban en plena expansión. Entonces por eso mismo Neo Geo es tan importante, porque trae muchas cosas que se han implantado y que ahora mismo disfrutamos a día de hoy gracias a que ellos en su época empezaron con esto. Era una competencia directa de Nintendo. Sí. Y de Sega, y cada uno fue a su nicho, ¿no? Igual que Nintendo empezó con las barajas, pues SNK también hizo sus pinitos con otro tipo de cosas antes de empezar con sistemas. De hecho, no fue hasta 12 años más tarde, en 1990, cuando ya sacaron lo que fue la Neo Geo como tal. Correcto, la placa de Neo Geo. Eso es. Ellos vieron ahí la necesidad del operador, y ahí la verdad es que acertaron un montón. Ahí vieron hacer un producto económico con una gran cantidad de juegos, que al principio salieron unos 20 cuando salió la placa. Sí. Yo recuerdo uno de los primeros que habían, el NAM en 1975, que es un juego de un soldado, de una aventura que tú vas jugando en modo Rambo, por decirlo así, y después de un juego del béisbol. Y eran juegos muy de formato japonés, muchos juegos de béisbol en Neo Geo, ¿eh? Se notaba para qué mercado estaban dirigidos. Sí. Y ahí sabemos empezó... que Japón, deporte líder es el béisbol. Correcto. Y ahí empezó todo aquello, y entonces, poquito a poquito, ya fueron sacando franquicias mucho más potentes. Y entonces, el catálogo tampoco fue pequeño al principio, pero tampoco era una barbaridad, porque 20 juegos tampoco son... No son muchos. Un montón, ¿no? Pero... O sea, claro, pero eso estamos hablando de salones recreativos y las máquinas. Claro, yo me refería a 1990, cuando sacaron su primera consola. Que esto fue lo realmente revolucionario de Neo Geo, aparte de su anterior historia, cuando por fin trajo los videojuegos a casa. Salen muy a la par, tanto el sistema de MVS como AES. El sistema de MVS, que es lo primero que sale, que es el del arcade, sale con la lista pequeña y va ampliando ya toda la vida más o menos de los 10 siguientes años. Sacaron, creo recordar, que son unos 140 juegos. Es la vida total de Neo Geo, ¿no? Sí, que ahí entraría todo el tema de Metal Slug, Samurai Showdown, todos estos titulazos que nos ha dejado. Todas las 3 sagas más grandes de videojuegos de lucha, las sacó SNK. Y de ahí hicieron pues, los crossover. Claro, Capcom hizo Street Fighter, pero SNK sacó básicamente King of Fighters, Samurai Showdown, Fatal Fury, todas esas franquicias, todas funcionaron, todas. Sí. Los juegos de fútbol, los juegos de béisbol. A ver, los juegos eran muy buenos, pero traían un problema, que era el precio. O sea, yo creo que hay que pararse a hablar un momento del precio, porque sí que es verdad que Neo Geo trajo la comodidad de poder jugar los juegos en casa. Después de los juegos que podías jugar en el arcade, los trajeron para casa. Eso molaba mucho. Eso estaba muy guay, sobre todo en el momento. Porque tú porque tenías era revolucionario. Pasta, claro, no había nadie, excepto SNK, que tú la experiencia arcade la tenías en casa. Claro, tenías la es pasta. que fueron pioneros en eso, entonces Y por eso digo montón. que Neo Geo es uno de los padres de los videojuegos. Correcto. Y ellos consiguieron el que tú, pagando el equivalente de 600 pavos, su puta madre, el móvil de los huevos, pues el coste de la competencia pues era muy alto. Entonces al final ellos, por el equivalente aproximadamente ahora de unos 600, 700 dólares, podías ¿Tanto? tener un juego. Pero no era 200, 300 más o menos. Eso es lo que cuestan ahora muchos juegos de segunda mano. O sea, en el momento de salida eran 600, 700 pavos. Los juegos de casa, Joder. ¿vale? Los juegos de lo que era el arcade eran más caros todavía. Pero claro, comparado contra una placa de Street Fighter o algún juego de Capcom o lo que sea, que podía costar el triple, podía costar $2000, pues eran más económicos. Pero la competencia ya estaba establecida, es decir, ya había otros videojuegos que jugar en casa. En casa, como tal, sí, había lo que eran sistemas de Super Nintendo, Master System, todo lo que era esa pero época los de juegos consolas. arcades como tal. No habían llegado nunca a lo ha casa. habido, menos Dreamcast. Ya, Y Dreamcast fue más tarde. claro. Entonces, el primer sistema que salió así para hogar fue Neo Geo AES. Claro. Y quien se quisiera dar el lujo a pagar Quien los tenía la 600, pasta, 700 pavos. Pagaba todo aquello. Pero claro, tampoco era para chavales, ¿no? Pues los chavales, ¿de dónde sacan No, 600 claro, era el pavos? papá que tenía la pasta, obviamente. Claro. Y después en Japón. Porque no estamos existían hablando de la consola, estamos hablando de los juegos. O sea, cada juego. la 600 consola pavos. aparte. La consola aparte, tantas mil, y es un mando, Claro, después dos mandos.
Y después habían mandos normales, que era el clásico mando tipo el ovalado de siempre, o después un stick arcade, que eso valía una pasta Entonces, también. probablemente nadie de los que nos está viendo pudo jugar a esto. Yo, en su de día. todos mis amigos del cole, solo uno tenía una Neo Geo. Y era el hijo de Y un todos, jeque árabe. ¿o y, qué? todos, Porque- y todos los demás tenían sistemas o Master System. Yo tenía Master System, que ya el era la otro hostia tenía también, que no- Mega Drive. Tampoco desmerecía nada. Nada, Simplemente nada, no nada. era el arcade como tal. No. Pero claro, Ujú. es que la experiencia era la hostia. Tú Ya. estabas jugando a King of Fighters en el 94 en el arcade y te Ujú. ibas a casa del colega Y lo jugabas en casa, flipas. y hubo un momento que eso también dejaba de hacer que fueses al arcade. Ahí empezó un poco el Ahí flop empezó esa del parte mundo que ya arcade, pasó sí. con las consolas, pero ellos también lo vendían, pero provocaban que la gente Bueno, no pero en quisiera ir al parte salón. también diversificaron mercado. Sí. O sea, el dinero sigue entrando para ellos, fuese Correcto. por un sitio o por otro. Lo que molaba de esto después era para la gente, digamos, de empresa o de negocios. SNK lo hizo tan bien que negoció con cadenas hoteleras el tener un sistema de arcade Fijo en los hoteles. en los hoteles. Claro. En habitaciones de lujo de hoteles. Entonces, Ujú. tú tenías tu super mega tele con tu sistema Neo Geo ahí y tenías tus cartuchitos para Eso está de puta poder madre. jugar. ¿Lo llegaste a vivir tú? ¿Estuviste Yo he en visto algún uno de los hotel? no, porque me pilló ya fuera de rango de edad cuando yo ya empecé a viajar, pero sí que he visto el sistema. Guay, mola. Y es un mueblecito de madera muy chulo con los cartuchos. Pero para era encajar. propio para los hoteles. Era de propio para los Qué hoteles. guapo. Era una cosa que se hizo de Hostia, propio pues para mira, los mira hoteles. que he investigado para hacer el vídeo y en ningún momento hablaba de las cadenas hoteleras. Sí. Y claro, las cadenas hoteleras que cobraban una pasta por una Sí, habitación claro. ponían Neo Geo. Qué guay. Y eso era muy chulo. Y ¿no? además es nombre de marca también, ¿eh? Porque Sí. que tú pagues una habitación muy buena de hotel y haya una Neo Geo, pone alto Mm. a Neo Geo. Claro, es como si no hubiesen sistemas de entretenimiento y de repente de las cosas chulas fuese tener una Super Nintendo Ujú. o un kiosco de Super Nintendo en una habitación de hotel, ¿no? Pues Ya eso ves. estaría la hostia. Pero realmente eso lo hizo solo Neo Geo y lo consiguió. No fue algo súper que la gente lo buscase, Ujú. pero si alguien tenía un poquito de pasta y si iban a habitaciones buenas, pues igual que ahora tienes un Guay. jacuzzi, una tele puta madre, no sí. sé qué, pues había Neo Geo. Mola, está de puta madre. Entonces, todo el mundo que quisiese jugar y tener la experiencia Neo Geo, pues claro, lo podía tener en casa, pero era todo Ujú. muy caro, todo. Vale. Y si echásemos la vista atrás, vuelves a ser un crío y de repente te digo, toma, pam, te doy 1.200 euros para que te compres Ujú. 2 juegos de Ujú. Neo Geo para que puedas jugar en tu casa. Sí. ¿Qué dos habrías elegido? Claro, del catálogo completo, pues uno me cogería, pues obviamente pues sería un Super Sidekicks, Ujú. eso no puede fallar, y me Yes. cogería un King of Fighters. Fatal Fury y Samurai Showdown son muy chulos, pero a mí siempre me ha gustado King of Fighters. Claro. Y ya podría ser o el 97 o el 99, A día de hoy, ¿qué ha pasado con King of Fighters? que siguen estando. Pero Igual se han que- pasado a otras consolas, entiendo. Claro. De hecho, tenemos por ahí alguna edición Por un montón chula. de cosas que han pasado, pues al final, igual que Sega, SNK se quedó como desarrollador de juegos. Ya. Y hace juegos, no hace otra cosa. Ya no Ujú. hace plataforma, y hace juegos para Play, para Switch, para quien sea. ¿Qué diferencia hay entre el nombre SNK y Neo Geo? Porque ahora creo que se han ido cada una para un lado. SNK es el fabricante y Neo Geo es la consola. Ya. Entonces SNK después pasaron cosas en el futuro que acabó siendo absorbida por otras empresas y se convirtió pues en... No adelantemos acontecimientos. Que se esperen al final del vídeo para saber qué es lo que pasó con Por favor, SNK. ya me estaba emocionando yo. No. Se tienen que dar hasta el final para saber qué pasó. Y bueno, pues ya avanzando un poco más para adelante. Ahí pasaron unos años muy dulces. 1998, Mucha esta época pasta. fue muy buena para ellos. Muchísimo dinero. Fue muy Muchísimo. buena. Hasta el punto que hacían salones recreativos de SNK. De Solo ellos SNK, mismos, de sí. su propia marca. Al final combinaban cosas, pero decidieron igual que Namco. Namco Ujú. hizo salones Namco. Guay. Y SNK tuvo sus salones propios, ¿no? Ujú, Y mola. entonces ellos ganaban Pero en muchísimo España dinero. los llegamos a ver. No. Claro, era tú más podías tema Estados conseguir. Unidos Y Japón, sí. Japón. Tú podías conseguir todo lo que quisieses de SNK Ujú. de importación. O como operador de máquinas, pues de Neo Geo MVS. Pero si querías ir a jugar a un salón recreativo, te tenías que ir fuera. No Ujú. había salones dedicados de SNK, ¿no? Y eso molaba un montón. Pero ellos estuvieron ahí
4 o 5 años potentísimos, pero potentísimos de muchísimo dinero. Y entonces después a partir de ahí es cuando empiezan a jugar ya con otros sistemas, porque se quieren meter ya pues en temas 3D y cosas así. Porque ahora lo que vamos a hablar, vamos a ver cuando ya un momento Neo Geo tocó un poco techo, porque ya a partir de ahí sí que es verdad que aunque hizo cosas buenas, empezó a bajar un poco. Sí, el catálogo de juegos en el año 94-95 empieza a tener un catálogo potentísimo de juegos, y después a partir del 96-97 empiezan declives ya. Sacaron en el 98 la Neo Geo Pocket, que fue también revolucionario pues por el tema de que ya no era solo salones recreativos, consolas en tu casa, sino que ya podías jugar a videojuegos en la calle. Claro, ellos lo que querían era ser competencia o sacarse una porción del pastel bien grande de Game Boy. Claro. Y entonces la Neo Geo Pocket era la competencia de Game Boy, y en blanco y negro. Claro. Luego sacaron la Color. Después sacaron la Color. Al igual que la Game Boy. Por el problema que tuvieron de que lo mismo, hicieron un catálogo de juegos bastante chulo, pero ¿cuál concretamente era? Unos 80 y pico juegos sacaron. Hicieron bastantes, pero el problema que tienen con ello es que igual que es una cosa muy curiosa, porque tú juegas al King of Fighters en Neo Geo y está cojonudo, juegas al King of Fighters en Neo Geo Pocket, como lo adaptaron, no a nivel gráfico de hacerlo más básico, sino que lo reconstruyeron para adaptarlo a la potencia de una máquina pequeña. Y lo hicieron quizá un poco más simple. Y hicieron gráficos más distintos, hicieron varios cambios, entonces con esos cambios perdías un poco la esencia de King of Fighters, de la potencia que tenía el juego, de la acción que tenía, de los combos, de muchísima cosa. Y no consiguieron hacer lo que ellos realmente el público quería. Ya, por eso mismo a partir de ese momento digo que empezó a bajar un poco la cosa, porque veníamos de unos años para Neo Geo impresionantes, siendo igual no top 1, pero estando en el podio muy altos. Sí. Y a partir de Neo Geo Pocket se empieza a notar un poco el declive de unas malas decisiones que tomó la empresa. Después encima deciden hacer Neo Geo Pocket Color para intentar conseguir más mercado, y tampoco consiguieron nada porque es que además los juegos eran los mismos. Mientras estabas haciendo Neo Geo Pocket Color, la Game Boy estaba sacando que sí una cámara, que sí una impresora. Lo que pasa es que Game Boy con la básica de Tetris y con una versión... Es que Neo Geo no hizo Tetris. Es que Tetris se los comió un montón. Claro. Y después tú tenías a Mario en Nintendo, en Super NES o en NES, y después en Game Boy. Y era la misma franquicia, pero como 3 juegos distintos. Ya. Y en cambio, King of Fighters, tú esperas un King of Fighters y no lo puedes hacer en Neo Geo Pocket, no lo consigues. Claro. Entonces... A ver, Neo Geo Pocket pues tenía su Metal Slug, tenía juegos muy buenos, lo que pasa que... sí. Por algún motivo no llegaron a... No llegó al público. No, y no vendió mal, pero no consiguieron para nada hacer lo que ellos pretendían. ¿Y no te da la sensación que Neo Geo a lo largo de su historia, a pesar de tener juegos muy buenos, como que nunca les dio un giro impresionante? O sea, Nintendo con Mario ha hecho lo que ha querido. Ha metido que si juegas tenis, que si juegas plataformas, que si juegas 1 millón de juegos distintos. Sin embargo, Neo Geo explotaba lo que en un momento le salió bien. Hubo un momento en el cual petaban a la gallina de los huevos de oro. Entonces, claro. Tenías que 94... No veo en ningún momento que arriesgasen a decir, traemos esto nuevo. No, hubo un problema en el cual ellos dijeron, no es como decir Super Sidekicks 1 en el año que sea, el 2, 3 años más tarde. La diferencia se nota, es y obvio, se nota. No digo en que King no. of Fighters y todo eso, las franquicias las quemaron, igual que Metal Slug, porque cada año sacaban uno. Entonces, cuando tú sacas juegos año tras año, es muy complicado mejorarlo. Pues con los Call of Duty antes o con los FIFA, que lo hablamos el otro día. O sea, tú tienes una diferencia abismal entre el 94 y el 97, pero entre el 2000 y el 2002, pues no te creas que hay gran cosa. Empieza y por eso mucha gente le encanta 97-99, porque ahí hay un juego cojonudo, pero que para arriba ya no había grandes diferencias, ¿no? Ya. En cambio, el Metal Slug, o sea, también todo seguía una historia, ¿no? Pero el Metal Slug, pues el 1 es cojonudo, el 2, el 3, pero conforme van sacando más y más, a veces, igual que las versiones móviles y tal, sí, que dices... por sacarlo de Metal Slug no significa que sea bueno. Es que eso es lo que yo quería decir, porque al igual que veo a Neo Geo como una empresa muy versátil que se supo adaptar en su momento al mercado muy bien, porque cubría muchas ramas de lo que es la industria de los videojuegos, por otra parte no les veía el
echarle un poco de cara para sacar algo nuevo que sorprendiese a la gente. Simplemente se limitaban a adaptarse al mercado. Correcto. No te traían nada innovador como años atrás cuando empezaron con las SNK consolas de casa, sacó, etcétera. claro, es que imagínate un catálogo de 140 juegos para Neo Geo no es nada. Claro. Cuando tienes sistemas que tienen 1400 juegos. Eso es. Claro, al final es un sistema que es de arcade y después lo sacaron la parte de hogar, ¿no? Pero 140 juegos en un catálogo es muy pequeño. Es muy, muy pequeño. Ya por no hablar de la 64, que ahora nos metemos en eso, que el catálogo no era pequeño, era minúsculo. Eso es un desastre. Entonces ahí, con toda la parte de Neo Geo Pocket, y el cacharro era guapo, ¿eh? O sea, de forma, de tacto y tal, estaba muy Sí, yo chulo. lo he visto y mola, la verdad que está guay. Ahí empezaron a perder ya pasta. Empezaron ya a tener problemas claro, de que desarrollar un producto es carísimo, promocionarlo, publicitarlo y fabricarlo es súper mega caro. Y competir. Y tienes que competir contra todo aquello y Claro, es claro. muy complicado. Y ahí empezaron a perder pasta. Ya. A ver, en ningún momento se habrá arruinado esta empresa, desde luego que no se ha arruinado, pero perdieron. En aquel momento no llegaron todavía a arruinarse. ¿Tú crees que más adelante sí? Sí, Sí. hay un momento que lo pasan muy mal. Y cierran, vamos, Ya. spoiler, alert, hay un cierre, pero toda la parte del desarrollo de Neo Geo Pocket y lo que iban haciendo lo cubrían con los beneficios de las arcades. Ya. O sea, Neo Geo Pocket dentro de lo que fue no salió mal, porque bueno, catálogo de 80 y pico juegos, lo mismo de antes, te sacan juegos de béisbol, te sacan Metal Slugs, el cacharro se vendió bien y funcionó bien. Lo que pasa que es que luego más adelante, cuando Neo Geo dijo tenemos que movernos, tenemos que hacer algo para estar a la altura, la decisión que tomaron fue pésima. Ahí es cuando empezaron ya con el tema, porque ya fue época PlayStation, y entonces empieza a salir PlayStation, tema Saturn, 3D. Consolas ya de renombre. Ya empieza Sega con sus sistemas de juegos 3D, Virtual Fighter, Virtual Racing, todas estas cosas. Y ellos siempre estaban estancados en los 2D. Claro. Entonces todos sus juegos, todos son 2D. Metal Slug, todos. Y entonces decidieron meter una pasta indecente en un sistema 3D, que es el Hyper Neo Geo 64, que fue un desastre. Un desastre. Pero desastre completo, porque es que además... Y solo fue de arcade, además. Lo que es el sistema no estaba mal, o sea, porque tampoco nos hemos puesto a hablarnos de hardware y software, porque Neo Geo tiene mucho de lo que hablar. Sí. Y esto no estaba mal, pero es que no estaba a la altura de lo demás. A nivel de potencia, Neo Geo contra la competencia era bestial. Claro. Y Neo Geo, el Hyper 64 también. Pero no lo supieron hacer bien, se gastaron un dineral indecente contando las pérdidas que ya tenían. Claro, y no venían de un buen momento y metieron la pata más. Claro, aún. y empezaron a hacer juegos, pues juegos de Samurai Shodown, juegos de coches, unos, no sé si eran 20 o 20 y pocos. No. 7 juegos. 7 juegos. Hicieron. Pues o sea, es que no puedes hacer una consola, gastarte millones en hacer 7 juegos, macho. Es que la gente no lo va a comprar. No, pues un catálogo de 7 juegos horrible. Es que ya estás compitiendo contra Sega, ya estás compitiendo contra grandes de la industria. Y ya había mucho juego de 3D. Y que jugaban y funcionaban un montón. Entonces sacan el sistema, se gastan una pasta, una placa bestial así, y no funcionó para nada. O sea, su vida útil fue muy poquito. No sé si no llegó al año y algo. Y a partir de ahí yo creo que se les bajó un poco la autoestima, porque ya las demás cosas que han hecho, dices, hostia, claro, Neo Geo con lo que ha sido. Ahí se fueron ya cada vez a peor, donde ya el mundo arcade ya había bajado un montón también, y entonces sus beneficios habían reducido un montón, y alrededor de los años 2000 declararon bancarrota. Claro. Si es que no podían hacer no podían sostenerlo. Entonces al final entraron otras empresas y una de ellas les hizo una oferta y fueron comprados por por una empresa de pachinko. Sí. En el cual la empresa de pachinko vino como muy de buen rollete, te compro, te ayudo a volver a reflotar y tal, y realmente la empresa de pachinko lo único que querían era los diseños de Metal Slug de sus franquicias, lo que da pasta, vamos, lo bonito de los juegos, ¿no? De los personajes y todo, para ponerlo en las pachinko. Ya. Para que la gente que jugaba se encontrase pues cosas de Metal Slug o de King of Fighters en una máquina de pachinko. Claro. Contexto de las pachinko para, bueno, hemos hablado en muchos vídeos de lo que es, pero apuestas básicamente. Sí, son unas máquinas de bolas de apuestas. Los casinos japoneses. Que juegan con unas bolitas y entonces, claro, hay muchas que tienen como unos mini videojuegos con una pantallita. Pues la decoración y todo eso
la querían hacer de las franquicias de Neo Geo. Eso es como si vas ahora al Sportium y en la ruleta tienes a Mario, a Sonic y a los personajes más grandes Correcto. de Nintendo. Y entonces eso fue una jugarreta que les hizo la empresa de Pachinko. Y entonces, resumen rápido, es que el dueño de lo que era SNK se autovendió, se autocompró, hizo unas jugarretas para acabar quedándose con otra vez una empresa llamada SNK Playmore, que es lo que existe ahora mismo y es la que se ha quedado al desarrollo de los juegos. Ya. Pasaron muchas cosas, ¿no? Negociaron muchas cosas, uno se compró, otro tal, se denunciaron, bueno, tal. Y el resumen general es que acabó siendo una empresa dedicada al desarrollo de los videojuegos, que es SNK Playmore. Yeah. Y ya de ahí a adelante, mantener pues los King of Fighters, sí, a mantener el Samurai Showdown, a hacer alguna versión para arcade y poquita cosa más. Yo quiero, antes de profundizar en este declive máximo de lo que ha sido la empresa, te quería lanzar una pregunta que igual es un poco tonta porque de cara a lo que es los videojuegos como tal no afectan, pero es más marketing. Y es que contar con una mascota de la empresa, yo lo veo importante. Nintendo sabemos que tiene a Mario, Sega sabemos que tiene a Sonic, y Neo Geo no le pongo cara del todo, quitando Metal Slug. Pero es que no hay un personaje que le represente, ¿sabes? No tienen. ¿Y tú crees que eso afectó de cara a ventas? Ellos lo que su mascota es su, digamos, es su logo, son ellos. Claro, pero es que no vende igual, es que no vende igual. No tienen nada, Claro. No hay un personaje que los lleve. Y no es que haya una sola franquicia que les funcione, es que le funcionan muchas. Ya, por eso te lo digo si lo consideras importante a la hora de ventas. Siempre tienes un producto que es el que va por delante de los demás. Y claro. Nintendo es Mario, eso está claro. Sí. Todo lo que va por detrás, ellos intentan evitar que haya algo mejor que Mario. Y es súper complicado, porque imagínate que desarrollas algo que puede ser toda una mierda, pero que sea algo mejor que Mario. Y entonces, o mejor que Sonic. Y entonces tienes que tener cuidado lo que creas y cómo lo creas, ¿no? SNK yo creo que eso se lo querían evitar para no tener ese techo límite de si yo hago, joder, es que la franquicia de Metal Slug es súper chula. Sí, la historia, obvio. los personajes, no desmerece para nada, pero como lo hacen, está súper guay. Pero no es la cara de Neo Geo, porque no hay una cara como tal que no sea Neo Geo. Correcto. La parte de King of Fighters, Fatal Fury, hostia, la historia de Fatal Fury es súper chula. Los animes, los cómics, es que hay un lore detrás bestial. Claro. Y cada una tiene lo suyo. Si tú buscas historias alternativas de depende qué juegos en Sega o en Nintendo, no las hay tan extensas. No, y lo que han hecho no ha triunfado tanto. Por ejemplo, bueno, la serie de animación de Sonic y todos estos temas ya profundizando en el universo creativo, o series de animación de Mario y tal, no llegaron a cuajar como los videojuegos. Sin embargo, Neo Geo, al no centrarse en una sola industria, todas las cosas que van detrás de la historia de los juegos suelen molar bastante. Sí. No, pues ellos se quedaron sin mascota y fueron sus propias marcas o sus franquicias las mascotas, por decirlo así. Ya. Con sus cosas positivas y negativas. Sí. Porque de cara a ventas yo creo que es positivo tener algo que represente a tu empresa que no sea solo un logo. Correcto. No, ellos lo quisieron hacer así. No. Y también tenían la gran suerte que todo lo que hacían, todo vendía un huevo. Claro, hasta que no. Hasta que ya dijeron... Todo el mundo quería Metal Slug, todo el mundo quería King of Fighters, todo el mundo quería Super Sidekicks, todo el mundo quería Windjammers, todo el mundo quería todo. O sea, Bomberman, todo. Es que además se ha quedado todo ya lo que pusieses como importante en lo que son los videojuegos, porque aquí vienen chavales de 15 a 20 años que les mola el Metal Slug. Correcto. Y te vienen chavales más mayores que lo recuerdan con nostalgia. Sí. O sea, ha llegado a un poco todas las generaciones. Por esos y ellos en el declive, claro, empezaron a hacer Metal Slug, sus conversiones a Play, por ejemplo. O a Saturn, porque necesitaban pasta y no lo querían hacer, pero al final hicieron versiones para otros es bueno fabricantes. eso, tío. O sea, porque yo lo veo un poco agarrarse un clavo ardiendo. No, al final hay gente que se quiere quedar como Apple en su producto. Y mientras tengas la potencia en las espaldas para sostenerlo de puta madre, pero hay un punto en el cual si te va bien y tienes un plus de un 20-25% más de facturación, que sería vender tu producto en otra plataforma, tú sabrás si lo quieres sacar ahí o crees que lo estás mal vendiendo. Depende de la vida útil que tenga tu empresa. Claro, no es que mucha gente se estanca en vez de intentar colaborar con otros, y SNK lo hizo.
Lo intentó hacer después y tardó, o sea, ahí palmó. Ya. Y cuando ya lo hicieron, pues ya es cuando Ya, ya no les quedaba otra. Igual era tarde, eso que igual hizo Sega ya y no triunfó tanto. Correcto. Claro. Porque para volver al tema de lo que fue el declive, sobre todo con las pachinko, parece que al final medio arreglaron o solucionaron el tema este, pero a día de hoy siguen existiendo pachinkos que lleven la cara de Metal Slug o que lleven la cara de estas... No, porque el propietario hizo una jugada a la hora de vender SNK a los de pachinko y a la hora de recuperar las licencias de alguna forma. Es un tema legal, o sea, si os queréis buscar en Google un poquito la historia exacta, porque es bastante larga, de cómo lo hizo, te explican bastante exacto las formas en las cuales el hombre consiguió recuperar sus franquicias. Claro. Porque claro, si no, se arrepintió un poco, King ¿no? of Fighters y Metal Slug no podría seguir saliendo juegos, Claro. si los tuviese la empresa de pachinko. Sí. Porque la empresa de pachinko compró todas las... Llevada todo lo que tenía que ver seguramente SNK. por la mafia, porque todo el tema de pachinko en Japón hay un vacío legal impresionante y se dice que lo lleva la mafia. Entonces, a ver el hombre cómo negociaría. Claro, y además era un señor muy mayor. Ujú. Después, ahora ya ese señor ya no está. Sí. Entonces ahora ya es otro presidente y sigue siendo una empresa de una buena cantidad de empleados, Ujú. pero vamos, habían 10 veces más antes. Ya, SNK podía tener 400 empleados. claro. Y, Porque era una- y- es que y- era y ahora una de es- las grandes. Y ahora es una Ahora- empresa que puede tener pues igual 40, 50, 60 desarrolladores. Ya. Porque ya no venden hierro, ya no hacen nada más que programar en una oficina. Ujú. Pero, a ver, para tampoco terminar su historia en el suelo, porque lo hemos dejado en el suelo después del tema de los pachinkos y tal, sí que es verdad que han querido, pues sobre todo para los nostálgicos, que es un mercado que mueve bastante, ahora ya lo sabemos, que es sacar estas mini arcades que está sacando pues, de los juegos más míticos de la Eso empresa. está chulo, sí. Sí, Eso vende mucho, es que es la nostalgia. Entonces, claro. Entonces dices, todo pues, lo que sea como eso... creo que no puedo tener un Metal Slug en su casa cuando valían 600 pavos, pues de repente tienes la opción de por 30 tener una mini Neo Geo con un montón de juegos, pues a la gente le hace ilusión. Todo lo que sea parte nostálgica, ya sabes que empresas antiguas venden un montón. Sí. Y el desarrollar, igual no lo hacen ellos, pero venden o ceden la licencia para poder construir el mini arcade, ¿no? Claro. Igual que las recopilaciones, pues hay recopilaciones del 30 aniversario de King of Fighters. Claro, sí. Y te sacan para Play 4 pues un estuche de puta Con madre, todos los juegos. que no lo hacen ellos, Ujú. pero ceden la licencia, ¿no? Sí, pero mola que sigan teniendo vida esos juegos, que no hayan caído con la empresa. No. Y hay un montón de fans de King of Fighters. Claro, y de Metal Slug y de Sí. un montón. Y entonces, vamos, y sigue habiendo muchísima gente, igual que chavales jóvenes, tanto aquí como en casa, donde sea, Ujú. que juegan un Metal Slug viejo y te lo pasas Claro, y se súper la bien. gozan, sí. Súper bien. Ujú. Y ahora hay las versiones de móviles y todo esto, que a gustos los colores, Bueno, ¿no? el tema de emuladores también, todo eso, pero yo creo que eso a la gente que lo ha probado, que ha vivido esta época dorada de Neo Geo, no le gusta mucho el tema de simuladores. Ellos echan de menos lo anterior o vienen aquí y flipan. Correcto. Pues eso, Y ese después ya estamos un poco en la parte coleccionista. Hay Ujú. un mundo coleccionable Lo flipas. de SNK bestial, Ujú. donde hay juegos muy, 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 muy caros. Sí, bueno, ahí ya Un Metal sabemos que Slug entran- original está desde los 6.000, 12.000, 15.000. Ujú. Hay Sí, cosas sí. hay bárbaras para un cartucho. O sea, una caja así, con el manual completo, que esto del cartucho y tal pueda costar 15.000 pavos, que Cling, cling. es una santa barbaridad. Ujú. Y el mundo coleccionable de Neo Geo está bestial. Ahí entran ya nuestros colegas los especuladores. Sí, claro, pues la parte de la especulación de los videojuegos de la zona retro ya sabes cómo va. Todo el mundo... Son precios demasiado hinchados. 12.000 euros un juego, ¿sí? Un coche Ya, ya. nuevo. Literal. Vale, una cajita, ¿eh? Vale mucho más que mi coche, de hecho. Imagínate. O sea que nada. Pero es que es algo que pasa con Neo Geo, no entiendo por qué, porque o sea, sí que es verdad que ves artículos caros de Nintendo, los ves de Play, pero es que Neo Geo es prácticamente Es todo. de lo más caro que hay. Sí. En todas sus plataformas son bastante caros. El Geo CDE es carete, pero bueno, ahí está. Ujú. Pocket también. Pero es que... A ver, por eso es mucha gente carísimo, cuando carísimo. viene aquí a nuestra base secreta flipan con esto. Es Pero que la bueno, parte... Dani lo vio y se le cayeron los huevos al suelo. sí, Dijo sí. que nos daba cortes gratis para toda la vida. Ahí va, ahí va, claro. El tema está en que la parte de AES es carísima, la de arcade no. La de arcade sigue siendo relativamente... Se ha quedado a precio económica, mercado de arcade, sí. ¿no? De ahora. Pero la parte doméstica es lo más caro Ya. que hay. Ujú. O sea que...
Y esté también- preparando la tarjeta. Pero es más para el recuerdo, porque yo no creo que la gente se los compre para jugar. ¿O tú crees que sí? Yo creo que mucha gente los tiene para colección. Claro. Y después tienen su cartuchito de 100 en 1 o lo que sea y tienen ahí cuando quieren jugar. Pero claro, es lo que te digo, yo conozco a alguna persona que tiene una gran colección de AES y hostia, la tiene porque era cuando no subió tanto, Ujú. porque le costaba un juego 100 pavos. Ya, pero es que Y esa se época compraban. fue breve. Eso fue una temporada de 2 o 3 años que los juegos estaban aceptables hasta que Ujú. empezaron a subir. Ya, ya. Pero tío, es una barbaridad que un juego valga 7, 8, Sí, 10, sí, 12, es una 3.000 pasada, euros. Es una pasada, barbaridad. sí. O sea que nada, oye, los que tengáis pastica a Ya comprar sabéis, AES, que hacednos una oferta. se está revalorizando. Y sobre todo si quieren venir a disfrutar de algún juego de Neo Geo muy muy bueno, pues Efectivamente. ya saben dónde venir. Efectivamente. Ujú. Arcade Leve, chavales. Eso es, ya sabéis. Pues nada, Pues nada, como siempre, chavales, gracias por estar aquí. esperamos que hayáis Espero disfrutado que- de esta gran historia. Que os haya gustado el vídeo y, como siempre, cuidaros mucho. Un besico. Nos vemos pronto y hasta el siguiente capítulo. Chao. Chao.